Hermano, Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder estar nuevamente aquí exponiendo la palabra de Dios y siguiendo, ¿verdad?, con la serie que tenemos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Hemos aprendido mucho a través de todos estos domingos de predicación y siempre comento, ¿verdad?, que cuando profundizamos en la palabra de Dios, ahí vamos entendiendo cada vez más su carácter, sus atributos y sobre todo su plan perfecto para la redención de nosotros. Hoy vamos a estar exponiendo la palabra en el contexto de lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9 completo. Génesis 9, 1 al 29. Les pido que nos pongamos de pie para leerlo y comenzar la exposición. Amén. Génesis 9, de principio a fin. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido yo y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también:
Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus propósitos para con nosotros, para con tu creación. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios inmutable que cumple sus promesas. Te damos la gloria y la honra, Padre. Bendice esta predicación, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, redarguyendo nuestra mente y nuestro corazón, dándonos conocimiento de quién eres tú, de tus atributos, de tu amor, de tu misericordia y de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, luego de los eventos del diluvio, el mundo fue renovado en su totalidad, ¿verdad? No quedó nada, ustedes saben que no quedó nada de pie allí, nada. Todo fue cambiado. El único que no cambió y que no cambia es Dios. Por lo tanto, estableció un nuevo pacto con Noé y con su descendencia. Y cuando hablamos de un nuevo pacto con Noé y su descendencia, es un nuevo pacto con la humanidad, porque en ese momento esos eran los que quedaban, ¿verdad? Los que Dios había por su misericordia dejado vivos allí. Pero ese pacto que Dios establece con Noé, con su descendencia, no es diferente en sustancia al pacto que había establecido o a los mandatos que había establecido Dios desde el principio de la creación. Como creador del universo, Dios es consistente en su propósito en esa tierra renovada luego del diluvio. Por lo tanto, en ese pacto Él reitera esa gracia derramada de manera soberana. Cuando en el caso de Noé y su descendencia, reitera que el hombre ha sido creado también a su imagen y semejanza. Lo reitera porque ya lo había dicho, ya lo había establecido. Y reafirma sobre el amor y la protección de todo lo creado, incluyendo los animales. Por lo tanto, hay algo importante que debemos entender en este nuevo pacto. Dios reitera quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su propósito, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también vamos a ver que aunque Dios cumple su promesa y Él es el que se acuerda del pacto, el hombre sigue siendo pecador. Como se predicó la semana pasada, cuando se citó Génesis 8:21, Dios mismo decía, el hombre es pecador desde su juventud. Por lo tanto, cuando Dios estableció el diluvio, no fue porque Él pensaba que los nuevos habitantes iban a dejar de ser pecadores. Eso fue una demostración de la intolerancia de Dios contra el pecado, pero también una demostración de la gracia de Dios para con las personas. Por lo tanto, se reafirman esos planes originales de Dios, los únicos planes, los planes eternos de Dios, que se interrumpieron temporalmente por ese diluvio intencional que Dios envió a la tierra. Pero se enfatiza en el valor de la vida humana. Antes los que mataban los enviaban al destierro. Ahora el que mate va a pagar también con su vida. Y eso sí son algunas cosas que Dios ha enfatizado en este nuevo pacto. También seguimos viendo cómo Dios ordena la multiplicación de nosotros en la humanidad. Vayan, multiplíquense, fructifiquen la tierra. Pero también vamos a ver al final que seguimos necesitando un Salvador. Por lo tanto, en la mañana de hoy vamos a exponer, conforme al pasaje citado, 3 enseñanzas principales. La primera tiene que ver con una comisión que debemos cumplir, o un mandato que debemos cumplir, una orden que debemos cumplir. Y eso está en los versículos 1 al 7 que ya leímos, ¿verdad? Igual que estuvo narrado al principio en Génesis 1, 26 al 27,
Dios reitera el propósito de la creación del hombre. Y en Génesis 1, 26 y 27 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, la imagen de Dios, cuando Dios lo reitera en los versículos 1 al 7, específicamente en el versículo donde él habla de la imagen de Dios, versículo 5, eso está reiterado de que nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Pero a veces hablamos de eso y a lo mejor no entendemos bien cuál es ese concepto, ¿verdad? De la imagen de Dios. Hay un pastor y teólogo de nombre Chris Wozniacki, y él nos da una idea, ¿verdad? Conforme a la Escritura, de lo que es la imagen de Dios, lo que se puede conocer por la imagen de Dios. Y dice que nuestra semejanza con algo de la propia naturaleza de Dios. Nosotros podemos hablar, podemos razonar, obviamente no al nivel de Dios, pero lo podemos hacer. Eso se llama la imagen estructural, ¿verdad? Como dice allí. Quienes están a favor de este modo de pensar señalan nuestra racionalidad o capacidad de ejercer nuestra voluntad. Hay otra vertiente, no es que sea diferente y que sean mutuamente excluyentes, son unidas, ¿verdad? Una imagen funcional, y es la manera en que hacemos las cosas, la autoridad. Por ejemplo, el mismo Dios le dio a los seres humanos gobernar la creación, ¿verdad? Sojuzgarla y fructificarla. Eso sería la imagen funcional, lo que yo hago, cómo yo lo hago. Y la tercera sería una imagen relacional, que Dios se relaciona con su creación. De hecho, Dios también se relaciona, ¿verdad? El Dios trino, cuando habla de hagamos al hombre a su imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, que es una imagen estructural de que podemos parecernos en algunas cosas de Él, nuestra inteligencia, aunque es muy finita en comparación con la de Él, nuestra manera de hablar, de comunicarnos, la autoridad que Él nos ha dado, y también el que somos seres relacionales. De hecho, Dios es relacional. Por lo tanto, cuando vemos eso, nos podemos ver reflejados en esa imagen, ¿verdad que sí? Podemos vernos reflejados, podemos tener una idea, una imagen, porque no somos idénticos, no somos Dios, somos una imagen, nos parecemos en esas cosas. Ahora bien, ¿por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Cuál es el propósito de Dios para eso? El pasaje nos indica que tenemos una responsabilidad de poblar la tierra y gobernar sobre toda la creación. ¿Pero para qué? El propósito de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios es poder llenar la tierra de su gloria. ¿Por qué es distinto? De otra manera no tendría sentido y seríamos como los animales, como las plantas y como el resto de la creación. Están allí, los animales están vivos, correcto, las plantas están vivas y ellos involuntariamente pueden glorificar a Dios porque vemos toda la creación. Pero intencionalmente nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para llenar la tierra de su gloria. El Nuevo Testamento nos describe esa imagen, y nos la describe en Cristo. Dice Colosenses 1, 13 al 17, porque Él nos libró, Dios, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón del pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. Para la gloria de Él. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros debemos reflejar esa imagen aquí en la tierra. Que nuestra vida refleje la imagen como Cristo reflejó y es la imagen del Dios invisible. Cuando Cristo anduvo en la tierra, Él reflejó la imagen del Padre, la imagen de Dios encarnado. La gente que vio a Cristo encarnado en persona, estaban viendo a Dios caminando sobre la tierra. Y lo que representó Cristo en la tierra, eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que glorifiquemos a Dios. Para eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Porque si no, no habría ningún propósito. Y con nosotros, Él tiene propósito. Que practiquemos siempre las disciplinas espirituales. Que nuestra vida muestre los frutos de una relación personal con Dios, con el Dios relacional, que hablamos ahorita. Que nuestros hijos vengan al conocimiento del único Dios verdadero. Que gobernemos nuestros hogares agradando a Dios. Ahí es que mostramos la imagen de Dios. Ahí es que nosotros mostramos, cuando estábamos hablando ahorita en el estudio, nuestro carácter. ¿Cómo queremos que nuestro carácter sea semejante al mundo o que sea carácter al que nos compró con su sangre? La imagen de Dios en nosotros. De hecho, en Colosenses 1:10 dice, nosotros fuimos salvados para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren qué importante, es agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la imagen de Dios en nosotros, practicada y vivida en obediencia, la que atrae personas incrédulas al evangelio. No estoy diciendo que las convierte, las atrae, son dos cosas diferentes. Las atrae. No podemos decir que somos creyentes, que servimos a Cristo, que agradamos a Cristo y ser otras personas afuera, ¿verdad? Tiene que haber consistencia. Tiene que haber consistencia porque ya Dios hizo una obra en nosotros. Cuando aquí se predicó hace un tiempo de Romanos, ¿se acuerdan? El libro anterior que se predicó antes que este. Citamos en Romanos 8:28 algo que es fundamental y que sigue el hilo de consistencia, el hilo conector de lo que Dios comenzó a hacer en Génesis 1. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren eso. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que hemos sido salvos por su sangre. Y nosotros entonces, Él va a ser el primogénito, pero nosotros vamos a ser ¿qué? Imitadores de esa imagen. Y vamos a llevar esa imagen. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. La imagen de Dios es la marca distintiva del hombre y la mujer, porque hay gente inconversa que tiene inteligencia, hay gente inconversa que se comunica, hay gente inconversa que se relaciona. Pero la marca distintiva de los hijos del creyente es ¿cuál? Que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Pero todavía hay planes, hay otros que van a llegar, que también Dios los tiene allí, como dice Romanos 8:29, que van a llegar, que han sido predestinados para salvación, que han sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo, la imagen de Dios, y que también deben ser traídos a los pies de Cristo. Por lo tanto, en ese pacto noético, y les confieso, hermano, yo nunca había visto lo de la imagen de Dios así tan como lo estoy viendo ahora, y hay que seguirlo estudiando. En ese pacto noético, ahora la sangre derramada de un hombre se va a pagar con la sangre de ese hombre, enfatizado en la imagen de Dios, es que está enfatizado eso. ¿Por qué? Porque un hombre no le puede quitar la vida a otro, porque ahí está ¿qué?
La imagen de Dios. Ese es el respeto a la vida. Porque cuando Dios establece que se pague vida por vida, no es que Él desprecia la vida, todo lo contrario, es que la valora y le ordena al hombre, valora la vida. Valórala porque en cada una de esas personas está ¿qué? Mi imagen. El valor de la vida humana fundamentado en la imagen de Dios se reafirma entonces expresamente en este pacto. Matthew Henry, cuando comenta sobre este pasaje y habla de también el respeto, que el respeto no, o la consideración que Dios ordena frente a todo el resto de la creación, incluyendo los animales, dice, la bendición de Dios es la causa de que nos vaya bien. De Él dependemos, a Él debemos estar agradecidos. No olvidemos la ventaja y el placer que tenemos del trabajo de las bestias y la ventaja que ofrece su carne. Tampoco debemos estar menos agradecidos por la seguridad que disfrutamos de las bestias salvajes y hirientes a través del miedo al hombre que Dios ha fijado profundamente en ellos. Vemos el cumplimiento de esta promesa todos los días y por todos lados. Esta concesión de los animales como alimento garantiza plenamente su uso, pero no el abuso de ellos por la gula y menos aún por la crueldad. No debemos lastimarlos innecesariamente mientras viven, ni cuando le quitamos la vida. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué se habla aquí del maltrato a los animales? Estamos en Génesis, estamos en Génesis. A veces nosotros tendemos a centrar todas las predicaciones y a centrar todo directamente hacia nosotros. Sí, pero Dios hizo una creación y Dios quiere que su creación sea protegida, porque es su creación. Nosotros somos propiedad de Él, cada animal es propiedad de Él, cada planta es propiedad de Él, nosotros somos propiedad de Él, porque Él nos hizo. Y Él sí tiene autoridad para establecer directrices de cómo se van a hacer las cosas. ¿Y qué es lo que dice? Pueden comer carne, pero no coman animales vivos, ni coman animales con sangre, ni los maten de abuso. O sea, hay mandatos que se establecieron allí porque Dios es el creador de todas las cosas. Y Él establece cuáles son las normas de cómo nosotros entonces nos vamos a relacionar con la creación también. Cuando Él nos dice que gobernemos sobre la tierra, es gobernar, no es abusar. Porque Dios gobierna sobre nosotros y Dios es bueno, amoroso, justo. Y si nosotros llevamos la imagen de Él, pues debemos hacer lo mismo como Él lo hace. Y por eso allí estamos viendo, ustedes van a hacer esto de esta manera y de esta otra manera para que reflejen mi imagen, para que me glorifiquen a mí en la tierra. Porque si hacen las cosas contrario a como yo digo allí, ustedes no me glorifican a mí, no me están obedeciendo a mí. Ahora, a veces nosotros escuchamos eso de la imagen de Dios y decimos, ¿cómo identificamos la imagen de Dios en nosotros? Más allá de racionalizar, de hablar, de relacionarnos, de tener autoridad. No, ¿cómo reflejamos la imagen de Dios bíblica para el creyente? ¿Cómo se refleja esa imagen? Hemos hecho una introspección de cómo se refleja en nuestra vida. ¿Realmente estoy glorificando a Dios con mi vida? ¿En mi casa principalmente? ¿Con mis acciones? ¿Con mi tiempo? ¿En amor? ¿En la hermandad, en el servicio? ¿La estoy reflejando? ¿La reflejo realmente? ¿Conforme a quién es Dios aquí? ¿Conforme a quién es Él y a lo que Él quiere de nosotros? Hay una orden específica, hay una comisión que cumplir. Pero la comisión es la que Dios nos da, no la que nosotros querramos, es la que Él nos da. Tenemos que ceñirnos allí, al plan de Dios, al propósito de Dios, no a nuestros propios planes. Nuestros propios planes tienen que ceder ante esa comisión que Él nos ha dado. De poblar la tierra, multiplicarnos, vivir conforme a la imagen de Dios, glorificar a Dios en toda la tierra, glorificarlo en todo lo que hacemos. Porque todo está hecho por medio de Él y para Él. Eso nos lleva entonces a un segundo punto.
un pacto para recordar. Como vimos al principio, ustedes vieron que la primera parte del pasaje es hablando de la bendición que Dios le dio a la humanidad, porque en ese momento esa era la humanidad. Le dio la bendición a Noé, a sus hijos, a su familia. Esos son los que estaban allí. Y ellos se iban a multiplicar. Y luego de eso, Dios toma una iniciativa adicional y dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes ahora. Y con todo ser viviente que está con ustedes. Aves, ganados, animales, con toda la creación, dice aquí. Y dice, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y cuando las nubes vengan, Él dice, yo me acordaré del pacto que hay entre yo y ustedes. Y nunca va a haber diluvio para destruir toda carne. ¿Hay diluvios hoy en día? ¿Hay aguaceros que matan gente? Sí, los hay, sí, claro. Ayer en Texas murió un montón de personas. La promesa de Dios es que no va a emitir un juicio contra el pecado y matar a toda la humanidad de nuevo con un diluvio. Eso es lo que está diciendo. Para que no nos confundamos. Oye, pero si Él prometió que no se iba a morir más nadie con un diluvio, ¿por qué ayer se ahogaron unos cuantos allí en Texas? Una tragedia fuerte. Y así por el estilo ha ocurrido aquí en Puerto Rico. No. La promesa de Dios es, yo no voy a destruir nuevamente con un diluvio toda carne y toda la creación. Y no la voy a destruir por el pecado que yo vi y que me movió a destruirla. Y eso es una promesa que ustedes saben una cosa. Eso se escribió hace 4,000 años. Eso ocurrió hace, no sé, miles de años. Y nosotros vemos la promesa. La vemos. Y no es que Él creó el arcoíris para la promesa. No, es lo que dijo Él. No, eso que ustedes ven allí, esa es la señal de la promesa. Se convirtió en la señal de la promesa. ¿Y por qué hubo que decir eso? Bueno, el temor a otro cataclismo destructivo se ceñía sobre Noé y su familia. Porque, bueno, podía ocurrir otra vez, ¿verdad? Acuérdense que ellos fueron los únicos sobrevivientes por la gracia de Dios de esa calamidad. Los únicos sobrevivientes por la gracia de Dios. Pero Dios en su sabiduría y su misericordia había decretado un juicio contra la humanidad y destruyó todo. Hubo una renovación. Pero con esa renovación también hubo una señal visible. Y es importante eso de la señal visible, porque las señales son recordatorios. Las señales son, mira, enfócate. Pero más importante, el Señor en su misericordia, Dios en su misericordia dice que el que se va a acordar de ese pacto es Él. Y el que se acuerda siempre del pacto es Él. Desde la creación hasta nuestros días vemos la señal. Nosotros no nos acordamos muchas veces de los pactos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, somos finitos. Pero Dios no colocó ese pacto para que lo cumplieran otros. Él dijo, no, la señal la coloco yo y yo me acordaré. ¿Por qué? Porque el que tengo el poder de volver a destruir la tierra con un diluvio soy yo. Por lo tanto, yo me acordaré y no lo haré. Pero van a ver la señal. Le voy a dar una señal para que vean quién soy yo. Y ahí está la señal y nosotros la vemos todo el tiempo. Esa misericordia de Dios que vemos diariamente y que el profeta Jeremías escribe inspirado por el Espíritu Santo cuando dice en Lamentaciones 3, 22 al 23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nosotros debemos empezar a aprender a conectar los diferentes pasajes bíblicos viendo cuál es el carácter de Dios. Vimos un acto de misericordia y de gracia con Noé y su familia. Vimos un acto de juicio con el diluvio. Y se reitera esa misericordia y esa bondad más adelante cuando el profeta Jeremías expresa eso y a través de toda la escritura. Y vemos que la manifestación mayor de amor y misericordia fue enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, que Dios sigue siendo consistente. Dios no cambia. Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas de Dios da seguridad.
Él prometió a Noé y a su descendencia que no destruiría más la tierra con un diluvio. ¿Ha cumplido? Sí ha cumplido. Él prometió, bendijo a Noé y a su descendencia y poblaron la tierra. Prometió a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto una tierra nueva. ¿Cumplió? Sí cumplió. Nosotros vemos todas esas promesas cumplidas, fíjense. Él prometió un Salvador que habitaría entre nosotros y que moriría por nuestros pecados. ¿Cumplió? Cumplió. Prometió que vendría por su pueblo y lo hará. Estamos esperando que venga. Él prometió un cielo nuevo y una tierra nueva y habitaremos en ella. ¿Por qué? Porque Él siempre ha cumplido, cumple y cumplirá. Amén. Siempre. Él no es como nosotros. Por lo tanto, aquí vamos a ver algo importante que tenemos que todos ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es la esperanza del creyente. Y yo invito al que todavía no sea creyente a que escuche lo que dice el apóstol Pedro aquí. En 1 de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Se citó ahorita en el tiempo de alabanza. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para, propósito, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Miren qué carga teológica tiene ese pasaje. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso se llama seguridad. La palabra esperanza tiene dos definiciones. La definición del mundo es: yo espero que me den ese trabajo. Yo espero que me cobren poco por tal cosa. Yo espero. Hay una incertidumbre allí. Ahí hay una incertidumbre en todo eso. Sin embargo, la esperanza del creyente es una esperanza viva. Es segura. En el caso del creyente, estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero esa promesa se va a cumplir. Hay seguridad. Miren lo que dice la Biblia de la Reforma sobre este pasaje de la esperanza viva del apóstol Pedro. Una palabra clave en esta epístola es esperanza. En la Biblia, la esperanza no es una incertidumbre o una ilusión, como le acabo de decir, sino la confianza en la expectativa de una bendición futura basada en hechos y promesas. Hechos. ¿Se acuerdan cuando acabo de decirle? Prometió y cumplió, prometió y cumplió, prometió y cumplió. Esos son los hechos. Allí están ya. Pero hay promesa. ¿Podemos creerle? Sí. Hemos visto su gloria, hemos visto sus promesas cumplidas. ¿Por qué no ha de cumplir el resto de las que faltan si las hizo el mismo que ya ha cumplido? Debemos dudar de alguien que ya ha cumplido. Debemos dudar de un Dios que cumple sus promesas. Que su carácter es inmutable, que todo lo que dice lo hace. Es la confianza y la expectativa de una bendición futura. En otras palabras, la esperanza bíblica hace referencia a algo que es certero, pero que todavía no ha sido visto o experimentado por completo. Viva indica el carácter inmortal y permanente de esta esperanza. Inmortal y permanente. O sea, lo que estamos esperando que se cumpla, pero estamos seguros de que se va a cumplir. No hay incertidumbre, no la hay. Pues cuando Pedro le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuándo es que vienes a restaurar? No le toca a usted conocer esos tiempos. Espere porque esa promesa es real. Lo que usted tiene que hacer es ¿qué? Esperar el cumplimiento, esperar el cumplimiento. Hermanos, debemos creer firmemente entonces en esa promesa, en ese Dios de pactos que hizo ese pacto con Noé luego del diluvio y lo ha cumplido hasta el día de hoy.
No dudemos y no perdamos esa esperanza viva. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La Biblia nos enseña y nos muestra con evidencia. Tenemos evidencia. No podemos dudar porque tenemos evidencia. Miren, nosotros estamos en una mejor posición que los héroes de la fe. Nosotros tenemos toda la evidencia. Hechos pasados y promesas por cumplirse. Dios no es mentiroso. Dios no divaga en sus pensamientos y cambia. Él no divaga ni cambia en sus acciones. Su naturaleza impide que cambie eso, que sea cambiante. Por eso es que tenemos que tener esa esperanza viva. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, el primero entre muchos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Hay seguridad en eso? Allí eso está seguro. O dice, en Cristo vamos a ver si serán vivificados. Vamos a ver qué pasa. No, ahí dice, serán vivificados. O sea, hay seguridad. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Nosotros podemos confiar en ese Dios del pacto de Noé, en ese Dios de pactos. Podemos creer en Él porque Él no ha cambiado. Su pacto siempre ha sido la redención de su pueblo. Su pacto siempre ha sido y siempre ha reflejado la naturaleza de su carácter santo, que no cambia. La iniciativa, por lo tanto, hermano, en nuestro caso y en el caso de los que todavía no han llegado, siempre va a ser de Dios. Por eso es Dios de pacto y no son ovejas de pacto, Dios de pacto. Noé construyó el arca porque halló gracia con Dios. Él no fue escogido porque era bueno y sin pecado. No. Fue gracia. Él era igual que el resto, pecador. La misma gracia que hemos recibido nosotros. Vivamos de la esperanza viva que ha sido prometida y que ha de ser cumplida a pesar de nuestro pecado. ¿Saben por qué? Porque igual que en el pacto, no depende de nosotros, sino de Él. Solamente de Él. Vivimos con esa esperanza viva. Sabemos y estamos seguros de que la culminación de nuestra redención va a ser la glorificación de nuestro cuerpo y vamos a vivir una vida eterna con Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creemos como que va a ocurrir. Miren, nosotros sabemos, no sé si lo creemos, pero sabemos que nos vamos a morir algún día. ¿Verdad que sí? Aunque no le damos mucha mente a eso, usted sabe algo, eso es seguro. Pero le tengo una buena noticia. Más segura es la esperanza viva de los creyentes que vamos a resucitar el día que Cristo regrese por nosotros. Esa es más segura que la muerte. Porque esa muerte, esa primera muerte, no nos va a retener ahí en la tumba. Porque hay una promesa que yo la creo y que yo sé que muchos de ustedes la creen, de que vamos a resucitar, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar el día de Cristo Jesús. Y vamos a resucitar en Él y vamos a estar con Él, ya no con los cuerpos achacosos ni con nuestra mente pecaminosa, sino con cuerpos nuevos, glorificados. Primicia, Cristo. Nosotros, el resto. Como Cristo resucitó, así nosotros también resucitaremos. Miren, hermano, escuchen, Iglesia Bautista de la Gracia, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Vivamos vidas sabiendo y entendiendo de que eso es un hecho que va a ocurrir. Va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos siendo pecadores. Por lo tanto,
sigue habiendo una necesidad de un Salvador luego del pacto noético y luego de los 8 que quedaron allí. No sé si eran 8 los que quedaron allí. La última parte del pasaje, que yo quería quedarme en el pacto, pero después el pastor quitó las cosas de mis ojos. ¿Cómo que dice? ¿Qué? Las escamas. Ese es importante. Ese es el texto evangelístico. Noé estaba feliz y contento. Mira todas las promesas que ha habido. No va a haber más diluvio. Vamos bien. Multipliquen la tierra. Administrenla. No maltraten a los animales, pero los animales le van a tener miedo. Así que, pero no los maltraten porque les tengan miedo. No abusen. Actúen conforme a mi imagen. ¿Pero qué? ¿Había sido erradicado el pecado No, porque los que sobrevivieron al diluvio eran pecadores. Por lo tanto, no se queda allí. Pero, ¿a Dios se le pasó eso? No se le pasó eso. La promesa de Génesis 3:15 sigue vigente. Y la promesa de Génesis 3:15 se cumplió en Cristo cuando vino por primera vez y se va a cumplir finalmente cuando regrese. Entonces vino Noé y pues plantó una viña y se dio unas copitas de vino. Parece que tomó más de la cuenta o lo fermentó poco. Y estaba a 100 grados prueba y ahí fue el problema. Entonces pues le dio por quitarse la ropa. No sé, yo no sé qué pasó ahí, pero bueno. La cosa es que entonces él se quita la ropa, estaba tan contento con ese vino que se puso así. Pero entonces vino su hijo, lo vio y en vez de cubrir su desnudez, honrando a su padre, murmuró sobre eso a los otros hermanos. Lo que hizo fue murmurar y burlarse de su papá. Sin embargo, ¿cuál fue la acción de los otros 2 hermanos? De Sem y Jafet. Mire, allí lo describe literalmente, lo describe gráficamente, de espalda y con el rostro de abajo. Toma, papi, cúbrete ahí, yo no puedo mirar eso. ¿Vieron la diferencia? Y ustedes dirán, ¿qué significa? La deshonra y la honra de los padres. Ahí está, eso está allí. ¿Cómo yo puedo deshonrar a mi padre? ¿Cómo yo puedo honrar a mi padre? Pero más allá de eso, ¿qué hay? Pecado. ¿Y qué pasó? Hubo una maldición. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué Noé, en vez de maldecir a su hijo, maldijo al nieto? Dice, bueno, porque ya Dios había bendecido a sus 3 hijos. Y Noé no puede ir en contra de eso. Pero además de eso, allí hay el inicio de lo que sería uno de los pueblos apartados de Dios, que luego la tierra prometida por Dios a su pueblo, esos descendientes la ocupaban. Y entonces a veces decimos, la Biblia es un cuento de hadas, la Biblia. Miren, la Biblia coloca a los hombres y las mujeres conforme a su pecado, no lo oculta. No lo oculta. Ese episodio de Noé, ¿qué era mejor? ¿Dejarlo o quitarlo para el mundo? Quitarlo, ¿no? Deja a Noé como un santo allí, que ese hombre, no. Él vio toda la gloria de Dios y se embojachó y se quitó la ropa. Para que veamos el poder del pecado en la vida de nosotros. Cómo inclusive está en nuestro ser el pecado. Entonces dice Troy Lacey de Respuestas en Génesis, dice, mire, la Biblia habla de las personas conforme ellos han sido. Moisés mató a un egipcio, el rey David cometió adulterio, Pablo perseguía cristianos, o sea, todo eso. Pecamos todos y cometemos errores. El único santo es Dios. Por lo tanto, esa promesa de Génesis 3:15 subsistió al diluvio también. Esa subsistió al diluvio. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios desde el primer tiempo. Por lo tanto, hermanos, todavía, luego del diluvio, a pesar de nosotros ver la señal allí, nuestro pecado persiste y por lo tanto necesitamos un Salvador.
seguimos necesitando un Salvador. Aunque la embriaguez no estaba expresamente censurada, la desnudez sí lo estaba luego de Adán y Eva haber pecado y haber sido expulsados del huerto del Edén. Y entonces vino la deshonra del hijo y vino la maldición a Canaán. El Mundo Hispano, en un comentario bíblico sobre ese texto, dice que esta maldición a Canaán no debe entenderse como un prejuicio o discriminación étnica o racial. Debe entenderse como la consecuencia de un sistema de valores que no honra la dignidad generacional y que institucionaliza el desenfreno sexual. Nuestra cultura latinoamericana está plagada de esos mismos problemas hoy en día. ¿Cierto o falso? Lo vemos. De la misma manera que vemos el arcoíris y vemos la proeza de Dios, vemos el pecado también. Lo vemos afuera y lo vemos en nosotros. Por lo tanto, debemos volver una vez más a esa promesa hecha por Dios en Génesis 3:15. Dios conoce y conocía que el pecado seguiría subsistiendo luego del diluvio. Él lo sabía. El propósito del diluvio fue mostrar la intolerancia de Dios con el pecado, sin dejar de mostrar su gracia a Noé y a su familia. Renovar a la tierra con un pacto visible que mostrara el carácter misericordioso de Dios a la humanidad. Antes y luego del diluvio, el pecado sigue teniendo consecuencias devastadoras en el ser humano. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero en su tolerancia, dice Romanos 25, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para demostrar en este tiempo su justicia. Por lo tanto, luego del diluvio, ¿seguimos siendo depravados por naturaleza? Sí. Dice la Biblia de la Reforma en un artículo que se llama la depravación humana. No hay parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros cuerpos están afectados por el mal. Hablamos palabras pecaminosas. Realizamos actos pecaminosos. Tenemos pensamientos impuros. Nuestros cuerpos sufren los estragos causados por el pecado. La embriaguez de Noé, su desnudez, la actitud de su hijo Cam al deshonrar a su padre, la maldición a Canaán son muestras inequívocas de nuestra necesidad de Cristo. Luego de la caída de la humanidad necesita un Salvador. Dios proveyó para eso. Ese Salvador se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió la vida que debíamos vivir y tuvo la muerte que nosotros merecemos. Y todavía hoy es hábil y poderoso para salvar. Dios todavía en su misericordia sigue proveyendo salvación a través de su Hijo. Hoy, si aquí hay alguien que hoy todavía no ha creído en Cristo, hoy es el día de salvación. Al igual que en los tiempos de Noé, hermano, las promesas de Dios no cambian. Al igual que en los tiempos de Noé, las promesas de Dios son eternas, visibles y siempre se cumplirán. Siempre se cumplirán. Termino con este pasaje de 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que podemos decir tardanza, hasta eso está en el plan de Dios. Todo está en el plan de Dios, todo está controlado por Dios. Por lo tanto, nos dio un mandato de poblar la tierra y de multiplicarnos para llevar la gloria de Dios a todos los lugares, conforme a la imagen de Dios colocada en nosotros. Nos dio un pacto visible
para que supiéramos que Él sí cumple sus promesas y de que no va a destruir a la tierra más con agua, pero también ese pacto implica que Él cumple sus promesas. Y finalmente, aunque hubo una tierra renovada, el corazón del hombre, como decía en Génesis 8:21, es de continuo al mal, es pecador desde su juventud, dice allí. Por lo tanto, hubo un pacto, hubo una comisión, pero sigue habiendo una necesidad. Y es la necesidad de perdón, de salvación, de vida eterna, a través de fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Eso no va a cambiar. Eso va a seguir siendo así, porque ese es el plan de Dios y ese es el propósito de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que tus promesas son eternas. Señor, gracias porque tenemos una esperanza viva, una esperanza segura. Es cuestión de tu tiempo, Señor, no de nosotros, es cuestión de tu tiempo. Porque sabemos que tú la vas a cumplir, no tenemos que saber cuándo. Lo importante es que se va a cumplir. Te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por hacernos a tu imagen, Señor. Te damos gracias por el mandato y la comisión que nos diste de poblar la tierra y de llenar la tierra de tu gloria. Y te damos gracias, Señor, porque proveíste el Cordero perfecto, inmolado, sin mancha, tu Hijo Jesucristo, para poder ser salvo a través de su muerte y resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque aunque hay un mundo nuevo luego del diluvio, nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Necesitamos a tu Hijo Jesucristo. Necesitamos tu Espíritu Santo en nosotros. Y necesitamos verte algún día cara a cara a ti, Señor, a través del sacrificio de Cristo. Porque solamente por Él, que es el camino, la verdad y la vida, podemos tener entrada a ti. Te damos la gloria y la honra. Bendice a la Iglesia Bautista La Gracia. Bendice a los hermanos y que esto no se quede en la mente y en el corazón, sino que pueda ser aplicado para tu gloria. En el nombre de Jesús.